Bienvenido Osvaldo Calatayud, que es uno de los stronguistas, a prueba de todo, ¿no? Ahí trabajando, permanentemente trabajando por el equipo. Gracias, Osvaldo, bienvenido. Y antes de hablar del Strongest, me defenderé porque ya me deben estar diciendo, claro, la Claudia, ¿cómo es stronguista, el tigre? No, 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 no. Primero, mi derecho constitucional, porque hoy juega mi equipo y vamos a vencer. Segundo lugar, porque ¿quién lo trae a Marcelo Claure al piedra, papel y tinta una hora? Nosotros. ¿Quién tiene bolivaristas en mayoría en esta empresa? Nosotros. Así que es mi derecho de que en minoría esta vez, Osvaldo, hablemos del tigre. Bienvenido, gracias por venir hasta acá. No, gracias a ti, nuevamente alegre de estar acá y presentar un nuevo libro de la Biblioteca Stronguista, ¿no? Sí, qué lindo. Tenemos la tapa, la vamos a mostrar, la tenemos ya listita, le mostraremos por lo menos la portada de este libro, correcto, ¿no? La tenemos un ratito, dice, mientras esperamos la portada, que Osvaldo nos cuente qué estamos haciendo, como digo nosotros, porque Osvaldo va a poner el conocimiento, la caligrafía y nosotros vamos a imprimir este texto con mucho cariño para la hinchada stronguista. ¿Cómo nace este proyecto, Osvaldo? Bueno, siempre recapitulamos en la historia pasada nuestra del club. Y bueno, el año pasado, en diciembre, exactamente se cumplían 10 años de la obtención de ese gran logro que fue el tricampeonato, ¿no? Nuestro tricampeonato. Entre el año 2011 y el 2012, ¿no? Que, ahí nos decían el trigre, ¿te acuerdas? Claro, me acuerdo, eran titulares de periódico, en fin. Y bueno, es algo que nos llena de orgullo a toda una generación, pero creo que también nos hace reflexionar sobre lo que es ser stronguistas, ¿no? Porque si bien tenemos momentos con mucha luz, también hay con mucha sombra, ¿no? Así es, por eso el poeta Julio de la Vega habla del tigre en esa doble esencia de que está negro, oscurece y dora. Oscurece y dora. Creo que ha pescado la esencia, ¿no, Julio de la Vega? Y uno de nuestros momentos dorados ha sido sin duda esa obtención de 3 campeonatos al hilo, que lo recapitulamos en este libro que ha tenido la colaboración de La Razón, que ha cubierto muy bien toda esa etapa de 3 campeonatos seguidos, y hemos hecho una cronología de todos los partidos, 62 en total, que nos ha llevado a obtener esos 3 campeonatos entre esos dos años. Es decir, que has recortado, ya me acordé, Osvaldo, en luta y dora. En luta y dora, así dice Julio de la Vega, y así somos, ¿no? En luta y dora, y nosotros bajo luto y bajo lluvia dorada estamos ahí. Te decía, Osvaldo, has hecho un corte de inicio y final de ese tricampeonato. ¿Ese ha sido tu recorte en tu mirada? Sí, básicamente cuenta la época desde que el presidente Kurt Range, expresidente ahora, toma las riendas del club en un momento de crisis, ¿no? Pero cómo sale a reducir nuevamente la garra del tigre, justamente de un momento de mucho luto, digamos, a un momento más brilloso, en el que se empiezan a dar los éxitos deportivos, ¿no? El Strong no vive de los éxitos deportivos, pero obviamente que los festejamos y los celebramos como buenos stronguistas. Y en esa temporada 2011-2012 se han dado 3 semestres seguidos en los que hemos salido primeros, ¿no? Y esta cronología de 62 partidos, 18 en el primer torneo y 22 en los 2 siguientes, tiene ese contraste justamente, ¿no? Ha habido momentos muy duros, no ha sido un camino expedito el obtener el tricampeonato, pero justamente los stronguistas recordamos eso, ¿no? Los momentos de penar, de incertidumbre, en fin, que nos han llevado finalmente a tener los 3 títulos. Y una de las, no sé si suertes o posibilidades o cosas del destino del Strongest, es que entre los hinchas hay muchas firmas, y cuando digo firmas es autores que escriben. Por eso Osvaldo Calatayud está en este proyecto, porque es literato. De hecho, nos hemos conocido en la carrera de literatura, cuando tuve la ocasión de dar un par de clases allí, nos conocimos ahí con Osvaldo. Correcto. Literato, fundador de la Biblioteca Stronguista, ganador de más de un premio en tu producción literaria, y eres del Tigre. Entonces hay que aprovechar, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un amigo carpintero, hay que aprovechar de las posibilidades. Y el Strongest, como Julio de la Vega,
tiene estas firmas. Creo que es una de las bendiciones. El Papirri, que hace tan hermosas canciones, es una posibilidad, bendición, diría yo, para los stronguistas. ¿Cómo lo vas a contar? ¿Cuál es un poco el enfoque que has decidido, el acento que le vas a dar a este texto? Bueno, en realidad los libros del Stronger son siempre un ejercicio de memoria colectiva, ¿no? Nosotros hemos apelado, sí, a revisar todo el proceso hemerográfico que ha llevado esta semana a semana a obtener el tricampeonato a través de La Razón y las portadas que van a estar ahí, fotografías increíbles, ¿no? Tanto de momentos muy alegres como de momentos, sí, en los que ha habido un bajón futbolístico, ¿no? El tricampeonato. Pero además hemos logrado tener la participación de hinchas que han escrito sus historias, ¿no? Hay historias de perritos que acompañaban a ese equipo del tricampeonato, como Dogo. Hay historias de hinchas que... ¿Dogo era perrito de alguien o era un...? El perrito era la mascota de unos hinchas que siempre lo llevaban y lo hacían festejar, o sea, se identificaba mucho con la hinchada y... No tendría miedo de los petardos y no, cosas, no, era un Chow Chow muy... Ah, Chow Chow. Chow Chow muy tranquilo. Y creo que el Chow Chow persigue, y tengo la información de que Jason Chura, por ejemplo, tiene un Chow Chow. Ah, ¿no? Entonces parece que son los tigrecitos de los tigrecitos. Es la mascota moderna, yo diría, porque sí. Ese perro se alegraba con o sea, volaba en los aires ahí en la Qué curva lindo. sur. Y bueno, nos dejó el año pasado, ya han pasado ya 10 años del tricampeonato. Y nada, hay historias como esa, historias de niños que cuentan, ¿no? Cómo han crecido sintiendo esta pasión del tricampeón. Hay historias de gente que no ha ido jamás al estadio durante el tricampeonato porque ha estado en otros lugares del mundo, ¿no? Y que cuentan cómo vivían en distintos usos horarios, distintos lugares, países, cómo vivían, igual que vivimos acá nosotros en el Hernando Siles, el partido. El partido, ¿no? Y hay tantas historias a propósito de esto, Osvaldo. Te cuento que la última vez que fui al clásico, en el último clásico en el que hemos ganado, sí, con unos golazos tremendos, ¿te acuerdas? Cómo hemos festejado ese último clásico con ese sabor a victoria. He salido y adelante de mí había un señor del Tigre, bien serio, y sus hijitos bolivaristas, los dos chicos de, no sé, 11, 12 años. Y él los llevó y nada, pues así en la paz que tenemos, por suerte, en nuestros estadios, van a morir de alegría los de River, pese a la derrota que tendrán hoy. Lo que les va a alegrar es cohabitar con la barra del otro, porque eso en Argentina ya no hay, ¿no? Ya no pueden, porque la violencia se ha endurecido y hoy podemos. Hoy está el papá stronguista con sus hijos bolivaristas, o la chica stronguista y el novio bolivarista, o viceversa. Podemos cohabitar y disfrutar juntos. Eso es algo que no hay, por lo menos en Argentina, ¿no? Sí, es cierto, y se da cuenta la gente, las barras que vienen del extranjero, que acá todavía se mantiene esa... Ahí está, mira. Ahí está Dogo, sí, fiel hincha del poderoso Die Strongest. Sí. Qué lindo. Con su polera, qué hermoso. Entonces lo llevaban a todos los partidos. Sí, Dogo incluso viajó a Potosí en el tricampeonato, viajó a Oruro, en fin, ¿no? Es una historia que sus dueños cuentan, son los que están ahí, y cómo también se identifica mucho con la barra, ¿no? Y esa es una cosa que no se ve, como decías, ¿no? Justamente en otros estadios, ¿no? A veces ni siquiera te dejan entrar animales. Uno puede compartir ahora tranquilamente, todavía puede, no sé, pues tomarse su helado en la tribuna, ¿no? Cosa que en otros lugares ya es muy difícil porque la verdad ya a veces ni los niños asisten, ¿no? Aquí todavía podemos ver muchos niños, muchas personas mayores, ¿no? Que van al estadio hace 40 años y pueden seguir yendo. Y claro, también hay esta mezcla a la que te refieres, ¿no? Todas las familias paceñas o bolivianas, creo que por lo menos tenemos un stronguista, un bolivarista en la familia, ¿no? Más que cualquier otro equipo, y creo que lo más lindo de los últimos clásicos, así que se ha reivindicado al Strongest Bolívar, al Bolívar Strongest como el clásico nacional por excelencia, ¿no? Así es, son los clubes más importantes. Estuvimos acá conversando con Marcelo Claure 1 hora antes de inaugurar
Ananta, ¿no? Ese CAR que hoy lleva el nombre de Guido Loaiza, creo que bien merecido también. Y Claure me decía que es el clásico porque son los dos clubes más importantes. Y he estado acá con Guido Loaiza 1 hora también, y Guido me decía que el Bolívar no es Bolívar sin el Strongest, ni nosotros tenemos el sentido sin el Bolívar, ¿no? Eso Claro. El mismo Chupa Riveros decía, ¿no? Bolivaristas y stronguistas del brazo por la calle, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Es algo que se ha perdido. Comentábamos hace un momento con alguna gente de acá de La Razón que antes la hinchada del Stronger iba a apoyar en la Libertadores al Bolívar, ¿no? Se hacía presente y viceversa. La hinchada del Bolívar iba a apoyar a los stronguistas. Como paseños, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora, claro, es difícil ver eso, ¿no? Son más marcadas las diferencias, pero no dejamos de ser el clásico nacional, ¿no? ¿Por qué no vendemos nuestro libro? Porque yo lo imprimo, tú lo escribes. Claro, sí. ¿Qué tiene? ¿Qué podemos encontrar en el libro? Está la historia de Dogo, que me encantó, pero además de esta historia, me imagino que hay una parte más estrictamente futbolera, estadística, descriptiva, interpretativa, claro. Y ya están las historias alrededor, ¿o cómo lo has articulado? Sí, básicamente uno va a tener la sensación de abrir un periódico del día a día, ¿no? El periódico del lunes que un hincha futbolero siempre se compra, ¿no? Porque el día anterior su equipo ganó o haya perdido, él quiere saber por qué, cómo, ¿no? Entonces esa época todavía era mucho, ¿no? De comprar los periódicos y de coleccionarlos además, ¿no? Lastimosamente cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, sí, es cierto. Hay hoy hinchas que coleccionan los periódicos de hace más de 50 años y de los desaparecidos hoy, última hora, y que son realmente una reliquia, ¿no? Seguro La Razón va a ser una de las más grandes reliquias de aquí a futuro porque ha cubierto muy bien el tricampeonato y eso es lo que colocamos ahí, ¿no? Es básicamente una columna que es una crónica del partido. También hay la estadística del partido, ¿no? Cuánto acabó el resultado, las alineaciones, quién fue el árbitro, de quiénes fueron los goles, la cantidad de público que asistió. Y en medio está una foto, ¿no? Hay una fotografía que también grafica, ¿no? Esos hechos históricos del cotidiano de los stronguistas, ¿no? Y también acompaña a este material una columna de Ricardo Bajo, que también vamos a hablar de su libro seguro en un momento. Y que es columnista de La Razón, periodista, stronguista, un muy buen periodista, stronguista, y tiene una columna en La Razón y también centrado a las hemerotecas como tú para volver a retratar esta historia. Correcto, ¿no? Y él tiene una forma muy crítica, pese a ser diríamos un periodismo partidario, una forma muy crítica de ver los partidos, ver cómo está el andamiaje del equipo. Entonces interesa también ese ejercicio de ser autocrítico sobre cómo transitar del tricampeonato ha tenido sus altibajos, ¿no? Aparte de eso tenemos entrevistas, ¿no? Entrevistas a los 4 pilares de este tricampeonato, ¿no? Que serían la dirigencia de entonces, encabezada por Kurt Rensch, el cuerpo técnico, encabezado en una parte por Mauricio Soria y en otra, en el resto, por Eduardo Villegas, y también de la hinchada, de Barra Barba, de la Curva Sur sobre todo, y los jugadores, ¿no? Representados en Pablo Escobar, el gran capitán, que también le hemos hecho entrevista muy extensa, muy a profundidad, que nos cuenta cosas que en su momento quizás no se dijeron del tricampeonato y que nos van a llenar de orgullo de ese grupo que ha marcado historia, ¿no? De 30 jugadores. Gran stronguista, Pablo Escobar. Te confieso, como stronguista, si en algún momento me enojé con el Strongest, me enojé feo, es cuando Pablo Escobar deja el Tigre o permiten que deje el Tigre. Ahí sí que me enojó mucho con mi equipo. Claro, y muchos, ¿no? Por la forma en la que se lo había sacado, él llegó a ser DT del equipo, hizo una muy buena campaña, pero bueno, nuestro fútbol es así inestable, ¿no? Uno puede ser el mejor, pero lo echan y traen a otra gente, bueno, de largo discutir esto, ¿no? Aunque él siempre va a ser stronguista, yo creo que está en el corazón de todos. Claro, y tiene una promesa que todos estamos esperando que cumpla, ser nuestro presidente alguna vez, ¿no? Sí, ojalá podamos verlo nuevamente, ojalá llegue pronto ese momento. Quiero compartir, porque vale la pena recordar en estos últimos minutitos, la película Fuertes. ¿Por qué no miramos estas imágenes para volver a llenarnos de stronguismo y poder ir con más alegría esta tarde al partido? A ver.
porque cuenta un momento histórico y futbolero cuando el Strongest decide irse a Cañada Esperanza a entregar su vida, a entregar su bolivianidad, y desde ahí, que es Cañada Strongest, es uno de los logros. Creo que ahí entiendo el sentido de lo que dice Osvaldo. No vivimos únicamente de los triunfos, vivimos de la magia del ser stronguista, que va más allá de ganar un partido, Osvaldo. Correcto, nuestra historia, ¿no? Biloco, Cañada Strongest. La única oscuridad que no hemos tocado ha sido el descenso, eso sí, ¿no? Sí. Pero después... Ahí sí que enluta. Sí. Eso sí que así terrible, ¿no? Sí, eso sí que no nos ha pasado, les ha pasado a los del frente, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, creo que desde los inicios de la historia se ha marcado mucho esto, ¿no? Momentos muy de altibajos, cuando el club, los clubes normalmente desaparecían en esa época, ¿no? Duraban 4 o 5 años, eran jovenzuelos que se animaban a practicar el fútbol y que obviamente, llegado un momento, lo dejaban porque tenían que seguir estudios en el extranjero, sobre todo, o asistir al servicio militar, ¿no? Ricardo Bajo, en este libro que está sacando Cuando el Stronger era joven, así se titula su libro, refiere justamente a esos primeros 30 años del Stronger, ¿no? De 1908 a 1938, incluida la Guerra del Chaco, ¿no? Entonces es una historia, un antiguo testamento del Stronger que muchos desconocen, pero que ya toca las raíces de nuestra historia como ha sido siempre, ¿no? De lucha, de coraje, de mucho pundonor y nada, de la mano de Ricardo, qué mejor contar esta historia porque él ha hecho una exhaustiva revisión de los periódicos de la época y también ha investigado bastante en otras fuentes para poder lograr este texto. Tanto está investigando Ricardo que no quiere venir al piedra, papel y tinta, te cuento. Chisme entre stronguistas. Le pedimos, ojalá en algún momento, está con muchas actividades, nos dice Ricardo, pero va a ser un placer también poder hablar de su libro, un libro que no lo editamos nosotros, pero que nos interesa. Nos interesa porque todo libro siempre es una herramienta más para nuestra sociedad, es una alegría más. Hoy hablamos del texto de Osvaldo Calatayud, que está ya a la venta. Si usted se anima ya nomás, como yo, 80 bolivianos. Yo le voy a regalar a mi papá 80 lucas, 80 bolivianos, ahí está. Aproveche, entre a La Razón ahora mismo, entre y cómprese su texto. De lo contrario, si no alcanza la preventa, ¿cómo sería, Osvaldo? Bueno, si van a incrementar 10 bolivianos luego, porque vamos a hacer el esfuerzo de que lleguen con los canillitas y ellos tienen que ganar ese porcentaje. Pero obviamente los hinchas del Tigre que ya quieran tener en los días siguientes su texto, antes del 8 de abril, de hecho. Porque es el gran aniversario. El gran aniversario, sí. Lo estamos presentando este 5 en la sede del club, junto con el libro de Ricardo Bajo, justamente. Mañana, miércoles 5. Y nada, va a estar en preventa. Está en preventa desde anteayer hasta el día 8 justamente, como un regalo a los stronguistas que han sabido vivir este momento histórico, este hito de nuestra historia reciente, y obviamente a un precio popular para un libro couché a full color, 200 páginas, con un relato increíble de Ricardo Bajo, de Ariel Sanquinés en las estadísticas y de La Razón en las fotografías, más textos de hinchas, como lo que hemos contado, que también le dan su matiz a este libro, ¿no? Excelente, gracias, Osvaldo.